Bien, la revista estaba esperando a la doctora Claudia Almonte, porque, doctora, aquí hay mucha gente que tiene problemas de hipertensión. O quienes se resisten a creer que lo tienen. Carlos se ha conseguido un aparato de tomar presión que habla, y cuando el aparato le dice la presión es de 131/95 y al final le dice usted es hipertenso, entonces él está preocupado. Doctora, ¿cuáles son? Normalmente nos acostumbramos a que la presión arterial funciona con la edad y te dicen si tiene 20 años 12, si tiene 30 13, si tiene 14. No es así, ¿verdad? Sí, muy buenos días, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Sí, normalmente existen guías y existe también lo que son niveles tensionales. Lo normal y que está la población y todos los médicos acostumbrados es 120/80, una presión normal. Pero en los últimos estudios y en las últimas guías de hipertensión está avalado de que igual los pacientes mayores de 60 años no necesariamente deben de manejar esos niveles tensionales debido a que pudiera disminuir lo que es el riego sanguíneo cerebral y por ende pudiera causar mayor ictus cerebral o lo que es llamado infarto o trombosis. Entonces, eso dependiendo el paciente. Por ejemplo, existe lo que es la aterosclerosis, el endurecimiento de las arterias, que a medida que avanza la edad, obviamente se van endureciendo y produce hipertensión arterial. De hecho, hay la llamada hipertensión sistólica del anciano. Pero realmente, doctora, no hablando de una hipertensión fisiológica hay que es normal en algunas condiciones. En niños, en los diferentes sexos y en la edad, ¿cuál debe de ser los parámetros máximos? Es decir, un niño cuando se dice que es hipertenso, o cuando una mujer es hipertensa, o cuando un viejo es hipertenso. Sí, lo normal, parámetros normales son 120/80. En todas las edades y en todos los sexos y en algunos niños 110/70. Pero esto dependiendo, es decir, a medida que avanza la edad, obviamente esto va cambiando. No necesariamente de forma fisiopatológica, pero sí en verdad, dependiendo del paciente y dependiendo los factores de riesgo que tenga añadido, entonces se van a presentar niveles tensionales mucho más elevados. Bien, doctora, nos han llamado y nos han pedido que le preguntemos algo. Alguna gente considera que no es importante, porque los seres humanos cuando sabemos la respuesta pensamos que el otro está hablando algo que no es importante. Cuando a una persona se le pasa la hora de la medicina o se le olvida un medicamento, ¿cuál debe ser la actitud? ¿Tomárselo o brincar esa dosis? Realmente dependiendo del medicamento. Por ejemplo, hay medicamentos que son de acción obviamente de 24 horas. Lo correcto es que inmediatamente recuerde que entonces ha tomado la dosis, se tome inmediatamente el medicamento que le corresponde. ¿Usted está hablando, por ejemplo, de la aspirinita por la mañana? Bueno, no necesariamente. Existen antihipertensivos que son de acción de 24 horas, otros que son cada 12 horas. Y esto igual, si a usted se le ha olvidado la dosis, lo correcto es que la tome en el momento que la recuerde. Y entonces, si está muy cerca de la otra. No, ahí se avala de que realmente puede sustituir esa dosis. Ah, ya. Claro. Doctora, hay un momento específico, hay unas condiciones que son las más adecuadas para tomarse la presión, es decir, no tomársela después de haber corrido, después de haber cogido un pique, o algo así. ¿Hay algún momento que es el mejor o donde se toma la muestra más fiel a la condición del paciente? Correcto, realmente el paciente no puede haber terminado obviamente de hacer un ejercicio extenuante o haber hecho un pique, como dicen, una rabieta. Debe de estar por lo menos lo más tranquilo posible. De hecho, cuando el paciente asiste a la emergencia, lo correcto es que se espere unos 10 minutos, dependiendo obviamente, porque si el paciente llega a un estado muy agudo, lo correcto es tomar la presión inmediatamente. Pero si el paciente lo que dice es que se siente mal, no un síntoma tan agudo, lo correcto es esperar unos minutos y tratar de tomar la toma de la presión y posteriormente repetir de nuevo dependiendo. Por ejemplo, después de comer, ¿qué tiempo debería esperarse? ¿El almuerzo, el desayuno, tiene que ver de alguna manera?
la digestión altera de cierta manera el ritmo cardíaco. Sí, pudiera alterar, y de hecho, por ejemplo, el tomar café. El tomar café pudiera, y muchos sabemos que en los dominicanos nos gusta mucho un cafecito después del almuerzo, entonces lo correcto es esperarse unos minutos después para tomar la presión. ¿La cafeína sube la presión? Pudiera aumentar los niveles tensionales y también lo que es la frecuencia cardíaca. Es importante eso que menciona, porque por ejemplo, el tener un esfigmomanómetro en la casa, un aparato de la presión, como usted decía que Carlos tiene, es a veces medio peligroso, porque la persona o la población tiende a tomarse la presión 3 veces al día, 4 veces al día. Entonces, como no sabes realmente, muchas veces los parámetros de la tensión arterial tienden a sobresaltarse inadecuadamente. Entonces, lo correcto es que, a menos que su médico le diga, mire, monitoreese la presión en la casa, es que debe de hacer. Saber demasiado también puede ser un peligroso factor que ponga. No, pero lo que está diciendo la doctora nos cambia un poquito la agenda. Yo quería preguntarle algo de hipertensión, pero antes, el peso, pensarse todos los días, la tensión, tomársela todos los días, y el chequeo anual que uno debe hacérselo mensual o hacerse una batería de análisis cargando los seguros. Doctor, háblanos de la frecuencia de esas cosas. Correcto. Realmente los análisis usted puede tomárselos cada 3 meses, cada 3 o 4 meses, saber sus niveles de lo que es el colesterol, triglicéridos, glicemia, pruebas renales, obviamente siempre y cuando no haya ningún síntoma entre ese periodo. Lo que es el chequeo cardiovascular per se, hablamos de ecocardiograma, electro, prueba de esfuerzo u otro estudio que amerite el paciente, debe de realizarse de forma anual, y más si son pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular, pacientes diabéticos, fumadores, obesos, hiperlipidémicos o con colesterol y triglicéridos elevados. Son pacientes que anualmente deben acudir a su médico para un control cardiovascular completo, no solamente electrocardiograma, como muchas veces. De hecho, hemos encontrado pacientes o personas que nos comentan, yo estoy muy bien, doctora, yo me hice mi electro, me hice mis análisis, le digo, le hicieron un eco, prueba de esfuerzo. No, a mí nunca me han hecho una prueba de esfuerzo. Entonces ahí viene realmente las sorpresas. Muchos pacientes diabéticos que si no le han hecho nunca una prueba de esfuerzo, este paciente pudiera tener el riesgo de sufrir un infarto y quizás pudo haberse prevenido. Una gente que recién cumplió 45 años, tiene que hacerse la prueba de esfuerzo. Ahorita en el camerino le decía que sí, realmente sí debe realizarse, más si es masculino. Realmente los hombres ya después de los 40 años, ya en la mujer es distinto. Que de hecho ya al acercarse a la menopausia es que pudiera incrementar el riesgo cardiovascular. Doctora, la hipertensión arterial que pueda aparecer en una persona, ¿es un signo, es un síntoma, es una enfermedad en sí misma? O cuando se dice esencial, es que tiene un origen que el médico no sabe cuál es. Exacto, es decir, hay que saber que realmente la hipertensión arterial está la idiopática y está también la que es la secundaria. ¿Qué es idiopática? Es decir, muchas veces no se sabe la causa. Pacientes, ¿pero es por ignorancia o porque hay una intrínsecamente? No, que se estudia de todas formas. Por ejemplo, un paciente joven que llegue a la consulta con niveles tensionales muy elevados, se manda a estudiar los riñones, se le hacen diversas pruebas y realmente quizás nunca se encuentre la causa de por qué tan joven pudiera estar hipertenso. Ya una causa secundaria puede ser a fármacos, puede ser realmente al sobrepeso, puede ser también a enfermedad renal per se. Es decir, existen diversas causas de hipertensión, pero debemos recordar que la hipertensión es la llamada enemiga silenciosa. Usted mencionaba de lo que es básicamente de si tenía síntomas o signos. Muchas veces pacientes debutan con crisis hipertensivas en la emergencia. No, le pregunto porque la fiebre es un signo o un síntoma de una enfermedad, de una infección. Exacto. La hipertensión es una señal al médico de que hay algo que anda mal. Exactamente, es decir, eso es ya como una enfermedad per se, pero que muchas veces no cursa con los signos o síntomas que amerita o que pudiera tener otra enfermedad. Muchas veces es como hallazgo casual. Doctora, cuando una persona se hace un chequeo y le recomiendan
un cateterismo y el cateterismo le da que necesita viabilizar sus coronarias con un stent o con una operación de ese tipo. Entonces surgen algunas preguntas en esos pacientes. La más normal es, ya la tratamos en otro programa, es ¿cuándo me puedo integrar a trabajar? ¿Cuándo puedo correr? ¿Cuándo puedo tener relaciones sexuales? Pero hay otro tema que dice el intervencionista y te dice, a mí me gusta que tú no tengas hipotensión, sino la presión un poquito alta, para que los vasos estén siempre llenos. ¿Eso es verdad o eso es relativamente verdad? Sí, eso es correcto. Realmente los intervencionistas, no los intervencionistas, realmente el intervencionista y el médico cardiólogo que está a cargo del paciente, normalmente debe de vigilar que no maneje en verdad a niveles tensionales muy bajos, precisamente para preservar lo que es el riesgo sanguíneo, que igual como hablábamos ahorita, que no debe el paciente necesariamente manejar una presión tan baja, precisamente para tratar de que la sangre fluya mejor. Doctora, cuando un estudiante de medicina está en la universidad, ¿quién le enseña a poner inyecciones? Normalmente eso se aprende en lo que es la práctica en los hospitales. Eso ya en el internado, en el preinternado. Igual que el tomar la presión y hacer un electrocardiograma. Correcto, eso básicamente en semiología clínica. Es decir, que no te lo enseñan nunca. No, exactamente, así per se es con la práctica con el paciente. Es decir, en los hospitales, en las prácticas ya es que más que en la teoría, es que necesariamente se ayuda al profesional de aprender a poner una inyección, que no es lo más común normalmente. Doctor Almonte, yo recuerdo haberme graduado en una investidura especial y el rector nos hizo levantar una mano y decir una cosa, pero yo nunca recuerdo el juramento hipocrático. ¿Usted lo hizo? No. yo no recuerdo a nadie que... Realmente eso no está en el currículum. Sí, una vez me hicieron hacerlo en una de las clases. Yo recuerdo que sí. Yo recuerdo que sí. Yo quiero hacer una pregunta que... En una película con Jack Nicholson, él tiene un problema cardíaco y él le pregunta a su médico, ¿cuándo puedo volver a hacer el amor? Y él le responde, cuando puedas subir una escalera sin cansarte. Y él se paraba así a mirar la escalera, así, indeciso, si podía. Eso es un parámetro de medición de cómo está la salud cardíaca de una persona. En los pacientes cardiovasculares, precisamente en los pacientes, o específicamente los pacientes que han tenido infarto, que han tenido una injuria al músculo cardíaco, por ejemplo, es que más se da lo que es la pregunta, ¿cuándo puedo reincorporar mis relaciones sexuales o mi intimidad? Estos pacientes posinfarto, dependiendo qué tan importante, avasallante haya sido el infarto, qué tanto músculo haya lesionado, es que pudiera volver lo más pronto posible ya a hacer su vida habitual. Lo correcto es que un paciente luego de un infarto se nutra de lo que es una rehabilitación cardiovascular, que a veces lo hacen en centro en específico, o si no su médico le guía de cuándo ya puede ir haciendo ejercicio de 15 minutos y posteriormente ya después de los 15 días tener relaciones, dependiendo del infarto. Vamos a dar las gracias a la doctora Claudia Almonte, que está en MedicalNet. A veces ya también va a la... Fantino Falco. Medicina cardiovascular asociada. Medicina cardiovascular. Vamos entonces a darle las gracias a la doctora, cardióloga, electrocardiografista y mi médico. Muchas gracias.